¿Qué tal? Muy buenas noches. Soy Demian Sánchez. Bienvenidos a un evento más de estos miércoles pues, informativos, ¿no? Que tratamos de dar cada miércoles una plática, pues, de temas interesantes, vanguardia. En este caso estamos hablando de los brokers, los bancos del futuro, que, bueno, definitivamente es un tema muy particular y, bueno, poniéndolo en términos muy básicos, desde el punto de vista de nosotros inversionistas, el broker es este banco que permite que los inversionistas, que los clientes, usuarios del banco, podamos hacer las operaciones directamente, en vez de esperar a que el banco haga las operaciones y te entregue un pequeño rendimiento de lo que ellos generan. Lo que nos permite a nosotros los brokers es, por medio del trading, por medio de las operaciones financieras, pues es justamente controlar esos rendimientos y esos beneficios, ¿no? Y bueno, pues para este caso, para esta plática, tenemos a Diego. Diego es pues un gran amigo y además es alguien que tiene toda la experiencia, trabaja en uno de los brokers más grandes del mundo, que es ATFX, un broker que tiene su sede en Hong Kong. Es con alguien que hemos estado tratando y trabajando durante mucho tiempo. Tenemos una muy buena relación y tenemos ya varios proyectos contigo, mi estimado Diego. Muchas gracias por estar aquí. Claro. En este evento que hacemos vía virtual, lo hacemos por Zoom cada miércoles, pero vamos a empezar a tener además eventos muy relacionados a este tema para todos los que son traders o todos los que están interesados en operación financiera. Vamos a estar haciendo eventos como este presencialmente. Así que bueno, va a ser un gusto poderlos también tener presencialmente. Eh, Como lo decimos, cada miércoles se publica un evento distinto, muy interesante. Hoy, bueno, pues vamos a hablar entonces de los brokers y si les parece bien, nos lanzamos de una vez, ¿vale? Pues muchas gracias. Esta sesión va a tener este formato. Vamos a hacerte preguntas, Diego, preguntas que, Sí. bueno, ya obviamente tú nos guiaste en cuáles son las respuestas o las preguntas más interesantes. Vamos a hacerte preguntas acerca de los brokers y tú nos podrás ir guiando en cuáles son, según tu perspectiva, las mejores respuestas de esto. Al final de cuentas, al final de la plática, vamos a tener una sesión abierta de preguntas para ustedes. Este evento quizá sí se traduce o se lleva bastante más hacia operadores financieros, o sea, traders, pero definitivamente es algo muy interesante porque a través del conocimiento de esto podemos crear todos los que somos usuarios, pues vamos a decir que de carne y hueso, los que no somos operadores financieros, podemos generar un conocimiento que nos da la oportunidad de utilizar estos brokers, que son esos bancos de inversión, donde realmente podemos obtener beneficios de las inversiones, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dar paso a la primera pregunta, que bueno, pues es lo básico. ¿Qué es un broker? Mi estimado Diego, por favor, si nos cuentas qué es un broker para ti, adelante. Con todo gusto. Mira, la palabra broker viene de un intermediario, entonces seguro conocen todos que pues también hay brokers en la parte de seguros, por ejemplo, brokers en la parte de real estate, ¿no? También ellos son, ¿por qué? Porque es el intermediario entre el comprador y el vendedor, ¿no? Pero nosotros somos un broker financiero. Nosotros a lo que nos dedicamos es a personas que no cuentan con la, no sé, por ejemplo, en México, la Bolsa Mexicana de Valores te da certificaciones para que tú puedas operar los mercados financieros. Eso ya es directo en un banco. Pero nosotros como persona física, una persona normal puede también operarlos, pero lo hace directo con nosotros. Nosotros somos su intermediario. Nosotros tenemos las certificaciones necesarias para poderlos conectar directo con el mercado financiero. Ok, mi estimado, entonces, si está correcto esta percepción de que un broker y un banco pueden tener, digo, como ambas son instituciones financieras reguladas, pueden tener puntos de similitud, ¿sí podría, es correcto que lo digamos así? Claro, de hecho, o sea, pues lo que toda
todas personas deberíamos de saber es que cuando tú tienes dinero en el banco lo que hace es agarrarlo sin tu permiso e invertirlo en los mercados bursátiles. Entonces, ellos son los que están ganando con tu dinero. Nosotros, por eso, nosotros te damos la opción para que tú lo hagas y tú ganes dinero con tu dinero, ¿no? Entonces, esa es la similitud que podemos tener con un banco, que el banco lo que hace es agarrar tu dinero e invertirlo, y aquí lo que hacemos es agarrar tu dinero e invertirlo, pero de la forma que tú quieres, ¿no? ¿Podríamos hablar de esas similitudes, hablar de esos puntos que hay de encuentro, pues vamos a decir, del parecido que hay entre un banco y el broker? Claro. Por ejemplo, en un banco se le llama institucional, brokeraje institucional, porque lo hacen regulado por el gobierno, ¿no? Por un gobierno específico. Por ejemplo, aquí el Banco de México es el que regula en realidad a los bancos, ¿no? Entonces, tienen un poco más de restricciones a la hora de la operativa, porque solo pueden operar en mercados que son aquí. Por ejemplo, nosotros como broker somos un broker mundial, un broker global, ¿no? Que podemos entrar a mercados como es en Estados Unidos, el asiático, el australiano, en Londres. Entonces, ellos también pueden entrar, pero ellos no usan el apalancamiento. Al final de cuentas, compramos y vendemos los mismos activos financieros, solo que ellos lo hacen sin un apalancamiento, ¿no? Ya que ellos tienen mayor posesión de dinero, entonces pueden comprar activos directos. Nosotros lo que hacemos es apalancarnos porque no tenemos el dinero suficiente para comprar tal vez una acción completa del Dow Jones. Entonces, como nosotros tenemos una cuenta más chica, nos apalancamos para poder hacer las compras. Pero en realidad estamos comprando los mismos activos, ¿no? Ok, muy interesante. Hablando de esto, digo, porque como es un mercado internacional y me estoy saliendo un poquito del script, pero eh, debe de haber otros beneficios, ¿no? Yo estoy pensando ahorita del tema fiscal, por ejemplo. Al momento Claro, de que en realidad ustedes, o bueno, el broker que está en Hong Kong como ustedes, o está en Sudáfrica, o está en Inglaterra, o está en diferentes puntos, eh, ¿cuál es ese beneficio fiscal? Al momento de que yo estoy generando y estoy produciendo allá, ¿cómo se encuentra eso con el pues, inversionista mexicano? ok. Pues una parte que ahorita estamos todos los brokers metiendo es la parte, por ejemplo, de las criptomonedas, que ahí es donde podemos ver beneficios fiscales muy interesantes, ya que puedes moverlos sin necesidad de declararlos todo totalmente al SAT. También podemos ver beneficios donde las inversiones también son deducibles luego de impuestos, ya que es tu dinero más las ganancias. Entonces, en realidad no te están cobrando como tal el SAT, ¿no? Porque hayas recibido dinero por un pago, porque en realidad es una inversión. Y entonces es más sencillo deducirlo en la parte fiscal. Digo, Vale. eso ya hay que verlo directo con los fiscalistas y contadores, por ejemplo, pero todo se puede hacer, ¿no? No necesitamos necesariamente, por ejemplo, checar tu buro de crédito ni cosas así. O sea, aquí, con que tú tengas tu flujo de dinero, se te pueden hacer tus inversiones, ¿no? Puedes usar el broker para subir y bajar el dinero. Tienes la disposición del dinero 24/7. Y pues no lo usamos, ¿no? Al final de cuenta, como el banco, para poderlo meter nosotros a inversiones. Tu dinero es líquido todo el tiempo. Entonces, eso es también la parte del broker que te ayuda bastante. Ok, entonces básicamente digo, una diferencia radical es el uso del capital está siempre disponible para que tú lo inviertas en vez de que lo esté invirtiendo el banco, ¿no? Es Justo, una diferencia importante. Obviamente hay otros asuntos que quizá es más fácil para tener la liquidez del banco como un cajero, que un broker generalmente no tiene esa capacidad, ¿no? Pero claro. en particular, digo, pues las diferencias principales es quién es el que está ocupando el dinero, quién está utilizando ese dinero para invertir, quizá podría ser uno de esos puntos principales, ¿no? Sí, sí, justo, mucho de eso, o sea, lo que no sabe la gente es que normalmente, pues, no sé, tú en tus inversiones puedes ganar un 2% mensual, un 1% mensual,
y no corres tanto riesgo, ¿no? A la diferencia de un banco que te va a dar un 10%, o te está dando abajo de lo que viene a la inflación, y en realidad, pues, les tienes que dejar el dinero fijo, ¿no? O sea, si lo mueves, ya no te pago entonces ese 10% en tu capital completo, ¿no? Ya te pago sobre lo que dejaste. Y entonces, entre el banco y el gobierno, en realidad no te dan muy buenas pues, prestaciones, que digamos. Fíjate, ahorita mencionaste el tema del riesgo, ¿no? Que digo, definitivamente aquí sí es un caso en el cual el banco gana, ¿no? Es decir, definitivamente hay un riesgo al momento de estar en el broker, ¿no? Eso creo que lo tengo más abajo en otras preguntas que podríamos especificar allá, pero sí tenemos que tomar en cuenta entonces que dentro de esas diferencias, pues hay riesgo, ¿no? Porque pues Claro, una es la cuenta que el banco te garantiza que es tu cuenta y la otra es la cuenta en la cual un broker, pues obviamente tiene a operadores, ¿no? Que eso es lo que vamos a hablar más abajo. Y los operadores, pues obviamente pueden tener un riesgo al momento de operar, ¿no? Entonces, así bueno, es. vamos a ir para no salirnos tanto de la línea de las preguntas. Estamos hablando de los tipos de brokers. Eh, Estamos hablando de los tipos de brokers, ¿no? Entonces, lo que te diría es, si nos puedes mencionar, porque bueno, ya son temas más técnicos, si lo puedes hacer de una forma más sencilla, una forma en la cual podamos entender, porque la mayoría de aquí no creo que seamos brokers, No, digo, no te o preocupes. traders, o no estamos relacionados con el sistema financiero. Sí, no, no te preocupes. Vamos a desglosarlo muy sencillo. El primero que vemos ahí es un market maker, es un broker que en realidad no te conecta a ningún mercado financiero. Él es la oposición, entonces por estadística es casi imposible que le puedas ganar, ¿no? Normalmente esos tipos de brokers no tienen regulaciones y te hacen ganar las primeras operaciones para hacerte invertir más dinero, ¿no? Hacen que con una cuenta, no sé, de 5,000 pesos, de repente ya tienes 15,000 en un minuto, ¿no? Entonces, lo que hacen en realidad es como endulzarte la vista para que estés metiendo más dinero, pero en realidad ellos nunca te conectan al mercado, ¿no? Ahora, un SN es un tipo de broker donde ahí sí van las órdenes directo al mercado. Nada más que la diferencia es que el SN te da el precio más óptimo. ¿Por qué? Nosotros trabajamos con muchos proveedores de liquidez, que son los bancos, casas de bolsa muy grandes, ¿no? Entonces, ellos nos mandan los precios que tienen. Es como una casa de cambio en cualquier lugar, ¿no? Cada casa de cambio tiene un precio diferente, no todas tienen el mismo precio. Entonces, ahí nosotros te enseñamos el que el mejor precio te está dando, ¿no? Tanto para la compra como para la venta. Entonces, ese es el precio más óptimo. El STP es igual, es un broker que te mete al mercado, pero ese te da la profundidad del mercado. ¿Qué es esto? Te da los diferentes proveedores de liquidez que él maneja, ¿no? Así sean 10, así sean 12 proveedores, él te muestra cuáles son los precios que se están mostrando en ese activo y entonces tú escoges cuál es el que mejor te convenga a ti, ¿no? Tanto para la compra como para la venta, pero es algo así como sencillito. Es como una casa de cambio y haz de cuenta que en lugar de que tengas una casa de cambio que te está dando solo un precio, esta te va a poner 6 casas de cambio diferentes que te van a dar diferentes precios, ¿no? Entonces, muchas veces lo que haces es poder comprarle a uno más barato y venderle al otro más caro, ¿no? Eso es más o menos lo que hacen los brokers. Bueno, ese tipo de brokers. Ok, es, eh, es interesante. Digo, voy a cambiar de pregunta. Sí, claro. Eh, pero igual me gustaría después poder, pues, ahondar un poquito más en esto de los tipos de brokers y justamente el punto en el que se diferencia con, pues, las otras instituciones financieras, ¿no? O sea, Claro. porque está este submundo de los brokers, pero además está el submundo de las diferentes instituciones financieras que podrían tener parecidos a ustedes, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué instituciones financieras tú creerías que son más parecidas a ustedes? Digo, hablando de un banco, por supuesto, pero ¿quién podría tener una condición semejante? Porque, bueno, con instituciones financieras, obviamente hay características particulares como las regulaciones y demás, y hay, obviamente, otros temas como, por ejemplo, el financiamiento, el cual ustedes no tienen. Ustedes nunca van a financiar. Depende, porque tenemos también la parte de Connect, que es la parte institucional.
y nosotros lo que vendemos es la conexión con nuestros proveedores de liquidez, ¿no? Esa es la diferencia mucho que, bueno, en realidad no hay diferencia porque cualquier banco o casa de bolsa, banco de segundo piso, tiene eso, tiene un lugar que se llama mesas de cambio y son operadores bursátiles que tienen 3, 4 pantallas y lo que están viendo son los precios óptimos que tiene cada institución, ¿no? Tanto JP Morgan como Wells Fargo. Entonces, ellos les mandan a los proveedores, que seríamos, por ejemplo, la parte de Connect, les damos nuestra plataforma para que ellos puedan ver los diferentes tipos de precios que nos están dando a nosotros, los proveedores de liquidez, y ellos deciden dónde comprar. Como te digo, la diferencia es que ellos no compran apalancado, ¿no? Ellos sí compran 50 millones de dólares de un activo, porque ellos tienen la liquidez suficiente. Ahora, muchos bancos no tienen la liquidez suficiente en el momento. Entonces, la parte es tener un banco acreedor, que es la que te da una línea de crédito para que puedas comprar en ese momento el activo, vendérselo a tu cliente y que pague. Y en ese momento tú le pagas al banco, ¿no? Son bancos normalmente muy grandes. El de nosotros está en Londres, pero es un banco que nos hace como una línea de crédito temporal por, no sé, 1 o 2 horas y nosotros les compramos activos por ese tiempo, se los vendemos a los clientes y ya entonces nosotros le pagamos, ¿no? Ya para nosotros ganarles en las diferencias de precios. Justamente la ganancia es ese spread que hay, esa diferencia en la comisión, ¿no? Es la comisión de ustedes al momento de la operación, ¿no? Y Así es es. en esas diferencias de pago que es donde ustedes tienen las comisiones, la ganancia que tiene un broker. Sí, sí, un broker o como te digo, cualquier casa de cambio o cualquier banco, ustedes llegan y ven que tiene el dólar a un precio a la compra y otro precio a la venta. Esa es la diferencia que ellos ganan, porque ellos lo compran baratísimo y te lo venden carísimo, ¿no? Nada más que nosotros, pues no podemos hacer eso porque no te lo estamos dando físico, te lo estamos dando digital. Y entonces siempre nuestros precios son más ajustados, ¿no? Si tú vas a una casa de cambio, luego la diferencia de precios está entre hasta 1.80, 2 pesos de diferencia, ¿no? Cuando está muy movido el mercado. Nosotros siempre tenemos que ajustarlos porque tenemos diferentes proveedores de liquidez. Entonces, con ellos ajustamos los precios para tener los precios más óptimos para entrar al mercado. Ok, muy bien. Pues mira, voy a cambiar ahora un poco de pregunta y voy Claro. a ir a la parte, pues vamos a decir, operativa, ¿no? De cómo entrar, de cómo participar, todo esto. Digo, esto no es, digo, aclarando, no es un programa para vender nada. Aquí lo que estamos teniendo es información de, pues, puntos relevantes en los negocios, ¿no? En este caso, para mí, en lo personal, porque trabajamos mucho con brokers y trabajamos mucho con ustedes, pero el punto relevante para mí es justamente pues informar a la gente de este tipo de cosas que existen, ¿no? No tanto como venderles un proyecto de inversión, sino es informar a la gente de este tipo de cosas que existen, ¿no? Claro. Entonces, lo que digo, ya a partir de aquí me voy a enfocar un poquito más en esos participantes que actúan dentro de un broker al momento de crear una inversión. Y pues bueno, empezando con esta pregunta, que no está aquí, ¿no? Pero es ¿para quién es el broker? O sea, generalmente, ¿a quién se dirige el broker, ¿no? Que bueno, para mí es para un trader, pero tú nos contarás mucho mejor. ¿Y cuál es el proceso para entrar en un broker, ¿no? ¿Cuál es esa forma? Ok, mira, para entrar a un broker depende también qué tipo de persona seas, ¿no? Si eres una institución, hay una forma de entrar. Si eres una persona física, hay una persona de entrar. Si eres persona moral, hay forma de entrar. Y si eres una persona políticamente expuesta, hay forma de entrar. Todos pueden entrar a un broker. La forma es diferente. Si eres una persona física, es súper sencillo, ¿no? La apertura de tu cuenta es tu identificación oficial y un comprobante de domicilio. Es lo único que se necesita, ¿no? Y de ahí es súper sencillo. Cualquier persona puede entrar que quiera invertir. No necesariamente tiene que ser un trader que sea experimentado. De hecho, por eso hay gestores de capital, hay copy trades, o sea, hay gente que puede operar tu dinero. Lo bueno de poder tú hacer tu cuenta en un broker es que tú tienes la gestión total de tu dinero, tanto de la entrada como de la salida, ¿no? Porque cuando tú metes tu dinero, tú en ese momento, cuando quieras, lo puedes volver a sacar.
no tienes que preguntarle a tu gestor o algo así, o sea, sí se recomienda que pues hables con él de, oye, ¿sabes qué? Ya me voy a retirar, ya no necesito de ti, o ¿sabes qué? Este mes no fue muy bien, me voy a llevar mis ganancias, o oye, necesito de mi capital la mitad, me voy a llevar y tú sigues gestionando lo demás, ahí tú te pones de acuerdo con tu gestor siempre, ¿no? Y pues si eres trader, pues igual, ¿no? Puedes, ahí operar tu dinero sin ningún problema. Nosotros, por ejemplo, el broker donde yo estoy, la salida del dinero es rapidísima, ¿no? Máximo, por mucho, te cae en 24 horas y es porque ya se tardó demasiado, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, que manejamos la parte de criptos, es rapidísimo la disposición que hay en el dinero. Pero en realidad, para crear tu cuenta y poder retirar dinero es muy sencillo. Solo se necesita, por ejemplo, tu clave de interbancaria y ya, es lo único que se pide. Ok, digo, aquí el comentario que haces de este riesgo, ¿no? Eh, que pues bueno, quizás simplificas un poquito la situación de riesgo porque pues lo hemos visto y lo hemos vivido mucho, ¿no? Digo, desde nuestro punto de vista como fondo de inversión, y nosotros justamente siempre que hacemos un portafolio de inversiones, tratamos de hacer un mix en el cual tenemos una parte de inversiones garantizadas, ¿no? Como la tierra y como son, pues, vamos a decir, activos sólidos, ¿no? Tangibles. Y pues son también la parte más líquida, la parte que es financiera, que lo que nos permite definitivamente es tener flujo, ¿no? Eso es la parte importante, además de que obviamente con un buen manejo hay muy buenos rendimientos, ¿no? Pero justamente aquí está ese tema, ¿no? ¿Quién participa al momento de hacer esto? Está el broker, por supuesto, que es nada más la plataforma, no es el que está haciendo directamente las inversiones. Esa, que tengo una pregunta por ahí abajo que habla de esto, pero la verdad que la vamos a soltar de una vez porque me parece que es un momento prudente para comentarlo. Entonces está el broker, ¿no? Que es Ajá, simplemente esa plataforma que va donde se van a hacer las operaciones. Está el inversionista, ¿no? Que puede o no ser operador de capital. El inversionista es el que tiene el capital y lo está poniendo en las manos del trader y del broker para que se pueda mover ese capital. Y está el trader, que el trader definitivamente es el que tiene el papel, pues no es el más importante porque definitivamente pues la base que ustedes tienen y el dinero son fundamentales, pero el trader es el que realmente está haciendo que todo ese movimiento del dinero vaya a algún punto, ¿no? Que puede claro, ser que pues si haya rendimientos y que puedas tener tu porcentaje mensual, ¿no? Que eso es lo que esperamos, o puede ser que no, y puede ser que de hecho pues se pierda todo, ¿no? Eso pasa, eso desafortunadamente es algo que todos los días vemos, porque al final de cuentas todo el mundo quiere ser trader. O sea, esto de hecho es una cosa muy parecida a ser el lobo de Wall Street, nada más que en este caso es muy digital, ¿no? Pero es el tema de agarrar capitales, ¿no? Y estar metiéndolos, invirtiendo en un punto que pues obviamente puede funcionar o puede no. Y el tema aquí es quién es confiable para hacer esto, ¿no? Quién es un trader pues funcional, experimentado, en fin, que son los puntos vitales, ¿no? Que sí tenemos que entender al momento de que estamos invirtiendo en un asunto financiero, ¿no? Es vital entender esto, estar con gente muy experimentada, el tema de hacer las operaciones particular y personalmente, por más que estudies y por más que tomes cursos y más, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque claro. definitivamente aquí está el desencanto y de hecho esta cruz, digamos, que traen las operaciones financieras es porque entra mucha gente novata que no tiene ese control emocional, lo que sea, que no tiene toda la experiencia, la operativa de robots, lo que tú quieras, y al momento de empezar a gestionar, pues obviamente puede pues, ser muy peligroso, ¿no? Entonces, perdón, entonces, son cuestiones vitales que tenemos que entender al momento de hacer inversiones financieras, ¿no? Que creo que sí es muy importante que siempre que se hable de esto, se recalque, porque sí, no es tan, vamos a decir, tan seguro si no lo haces bien, ¿no? Entonces, bueno, quería pasar este tema que al final lo teníamos en la parte de abajo como un punto específico. Quería hablar de esto porque es importante mencionarlo, ¿no? Y en esta instancia en la cual tenemos que entender quién está jugando dentro del proceso de inversión, pues quería mencionarlo, ¿no? Hay otra pregunta importante, los beneficios, ¿no? Que ya los has mencionado, pero igual podríamos puntualizar más claramente cuáles son los beneficios de hacer una inversión financiera, y que obviamente pues es a través de las plataformas de un broker, ¿no? Claro, pues mira, principalmente los beneficios de estar con un broker es pues
la agilidad de poder mover tu dinero, que tu dinero muchas veces ahí lo tienes guardado y nunca lo mueves y nunca generas nada con eso. Entonces también pues generar una lanita extra, creo que a todo el mundo le cae increíble. Digo, no necesariamente te tienes que dedicar a esto, ¿no? Es como meterlo a un fondo en un banco o algo así. También puedes buscarte, como tú dijiste, ¿no? Gestores buenos que te ayuden en realidad, ¿no? Porque yo también he visto cómo han quemado cuentas, han hecho, han deshecho, se ha perdido el dinero 1000 veces, pero también he visto muchos que de repente han levantado muchísimo, les va increíble, viven de esto, o sea, que esto es su vida, ¿no? Entonces, también la parte importante que creo que tenemos que tocar es que tienes que buscar un broker donde haya pues una buena regulación, que tenga bancos custodios, que tenga cuentas segregadas, que el mismísimo broker no pueda tocar tu dinero, ¿no? Por ejemplo, en ATFX lo que tenemos es bueno, pues un banco, que es un banco que es con cuentas segregadas, entonces todo el dinero de los clientes está en cuentas agregadas. Entonces, nosotros como broker, nosotros no podemos tocar el dinero. Por eso siempre está líquido para los clientes, porque en el momento que ellos quieran lo piden y el banco se los manda. O sea, ni siquiera es como que nosotros tengamos que meter mano para mandarle su dinero, ¿no? Entonces, sí tienes que checar muchas de esas cosas, ¿no? Ahora, el asesoramiento. El asesoramiento, tanto de tus gestores de capital como del equipo que trabaja contigo en el broker. Por ejemplo, yo en el broker tengo supports, que son chicos que todo el tiempo están hablando, están viendo qué necesitas, si necesitas, por ejemplo, que te ayudemos con la apertura de tu cuenta, si te falta algún documento, si tienes duda de cómo retirar, todo el tiempo nosotros te estamos apoyando para que entres al broker, que salgas del broker, que puedas mover tu dinero sin ningún tema, ¿no? Entonces, eso muchas veces, pues el banco te lo detiene, ¿no? Porque no tiene suficiente, por ejemplo, gente que se dedique solamente a ayudar a sus usuarios, ¿no? De repente te das cuenta que marcaste al banco y ya te tardaste 5 horas para que te pasaran a un asesor, ¿no? O ya nada más te pusieron con una grabación y mande un mensaje, mande un correo y le atenderemos, ¿no? Aquí lo que buscamos siempre es ayudarle para que esto se apresure, ¿no? Para que el cliente esté tranquilo y sepa que no lo vamos a dejar solo, ¿no? Aparte, pues tenemos oficinas físicas donde pueden venir, conocer, o sea, es totalmente diferente. Oye, hiciste un comentario interesante que es justamente esta gente que nada más, o que los inversionistas que no somos activos, digamos, y que tenemos un capital ahí que se administre, punto, y hay gente que vive de esto. Digo, hay muchas industrias, ¿no? Por ejemplo, la industria de la música, que fue nuestro primer evento, bueno, negocio que tuvimos formal fue la industria de la música, y teníamos esta experiencia en la cual, pues todo el mundo quería ser músico, ¿no? Y en realidad un porcentaje muy chico de la gente lo logra hacer al final de cuentas, ¿no? Y logra realmente vivir de eso, ¿no? Entonces, digo, sin hablar de números específicos, porque posiblemente no los tienes preparados, pero ¿cómo ves tú esta cantidad de gente que quiere ser trader? Todos los chiquillos, porque vemos a muchos chiquillos que dicen, yo voy a estudiar y quiero ser trader y quiero vender criptoactivos y quiero vender forex y quiero vender pues stock markets, que digo, además es un punto muy importante hablar también de esos activos que se comercializan a través de los brokers, ¿no? Pero toda esta gente que llega con ese apetito de hacerlo y que en realidad se convierte en su actividad principal. Y una pregunta más allá, de hecho, que podría ser algo interesante para el foro. ¿Qué tan sencillo es que realmente nosotros, que tenemos el interés, y si queremos, nos convirtamos en traders y podamos realmente desarrollar ese papel como nuestro trabajo y nuestra forma de vida? Ok, pues mira, yo conozco las dos balanzas, conozco gente que nada más te vende un curso que según vas a aprender, que según ya con esto vas a operar, y la verdad es que no es tan sencillo como para que de un mes a otro ya seas un operador, ¿no? Yo me tardé más de 1 año y medio en aprender a operar bien, tener una buena estrategia,
son muchos pasos para ser un buen trader, ¿no? Tienes que tener mucha psicología, saber ganar, saber perder, tener paciencia, porque muchas veces eso es lo que le falla mucho a los traders, por ejemplo, ¿no? La paciencia. Muchas veces tú los ves y meten operaciones solo por meter operaciones, ¿no? Por la necesidad de ganar dinero. Cuando muchas veces el mercado te dice, hoy no es tu día, hoy no es un buen día para operar. Entonces, es dedicación y tiempo. Todos lo pueden hacer, claro, pero el caso es que te guste, ¿no? Y los que yo conozco que son rentables por mucho tiempo, ¿no? De los que fueron, por ejemplo, mis maestros y así, pues son personas que llevan haciéndolo 15, 20 años, ¿no? Y ya manejan fondos enormes, ya no hacen nada más de su vida más que estar enfrente de la computadora unas 3, 4 horas y ya, esa es su vida tranquila, ¿no? Entonces es la diferencia. Pero de que se puede hacer sin ningún problema. Solamente es paciencia y estar picándole todos los días, ¿no? Es como una piedrita, tienes que estarle picando hasta que de repente ya se te hace sencillo esto. Oye, ¿y qué porcentaje? Digo, también al margen no la tenemos como nuestros puntos principales, pero ¿qué porcentaje es más o menos lo que un buen trader puede conseguir? Pues Y mira, bueno, que sea, digo, obviamente un buen rendimiento, pero además confiable, ¿no? O sea, sí, no que sea claro. una locura, pero que al día siguiente se acabe todo, No, ¿no? no, y lo van a ver muchísimas veces, ¿no? Muchos locos vendehumo te van a decir, oye, te voy a dar el 15%, el 10%, el 20% mensual, ¿no? En realidad ese no es un trader confiable, ¿no? Ese es un trader que opera a lo loco. Un trader confiable te está dando alrededor de un 2 a un 5% mensual, así por mucha loquera, ¿no? Pero es porque lo hace con mente fría. Es lo que te digo, no mete operaciones solo por meter operaciones, ¿no? Mete operaciones porque ve una oportunidad en el mercado, porque leyó una noticia, porque está viendo cómo se está comportando los pares de divisas, no sé, que por ejemplo Jerome Powell dijo algo, que no sé, Lagerta volteó y dijo algo del Banco Central Europeo, es estar estudiando todo el tiempo el mercado para saber cómo va a actuar, ¿no? Si dicen que se van a subir más las tasas de interés en Estados Unidos, ¿qué va a pasar en el mercado y el por qué? Entonces, los verdaderos traders no te van a decir que te van a dar el 50% mensual, te lo aseguro. Sí, muy interesante y fíjate que eso, de hecho, esto se liga muchísimo a pues todo ese fraude que ha habido, todos esos Ponzi que han habido, todos esos fondos mágicos que ha habido y obviamente pues tiene una repercusión importante para los brokers, para los traders, para la operación financiera en sí mismo, ¿no? Porque definitivamente la gente lo liga por completo a que pues hay ahí una mano negra, ¿no? Hay magia, magias oscuras, ¿no? Que es lo que hace que esto pues funcione y que en realidad sea algo pues no sólido, ¿no? Que no hay un sustento lógico de ganancia atrás, ¿no? Sí, muchas veces, por eso se quemó mucho el mercado. De hecho, por eso mucha gente empezó a conocer el mercado, pero lo conoció de la forma fea, porque salieron de repente muchas escuelas o academias que te ayudaban a invertir, pero eran esas escuelas o academias que era, trae a 3 amigos más y trae a 3 amigos más y así. Y entonces, en realidad nunca te enseñaban a operar, solo te hacían meter dinero y que metieran dinero y metieran dinero, entonces se vuelve un Ponzi donde con el dinero de los demás te pagan a ti, y le pagan al de arriba, y le pagan al de arriba, y le pagan. Entonces, en realidad, nunca mueven tu dinero, nunca mueven tu capital, no están generando ni un peso. Y ahí es cuando te das cuenta que esos son los que nos echaron a perder mucho la magia de lo que es el trading, ¿no? Por eso mucha gente le tiene mucha desconfianza. Y por eso voltean y dicen, no, mejor el banco. Pero lo que no saben es que el banco hace exactamente lo que nosotros hacemos. Solamente que el banco se queda con toda la ganancia y a ti te da una porquería, ¿no? En realidad. Mira, hay un tema importante y de hecho, bueno, lo hemos visto, no precisamente en todos los brokers, pero justamente aquí hay un tema, ¿no? Que es, pues sí, pero el banco me da certeza porque son enormes, que bueno, obviamente también muchos brokers son enormes en el mundo, no tanto en América, porque América tiene más, es más nuevo ese tema de los brokers en América, pero sí son enormes en el mundo, ¿no? Y tienen, como Vancomer, tienen edificios en Dubái, o tienen edificios en Hong Kong, o tienen edificios en Inglaterra, lo que sea, ¿no? Y hay otro tema que es muy importante, ¿no? Que es
esa diferencia básica, que es justamente los seguros bancarios, ¿no? El seguro que el país da de cobertura cuando hay falta de liquidez, por ejemplo, de un broker, ¿no? Que eso digo, de hecho, mira, voy a pasar ya a la siguiente pregunta porque ya se empieza a relacionar pues con esto, ¿no? Pero ¿cómo sabes cuando es un buen broker, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que haya una diferencia en la cual podemos decir, oye, pues sí, es certero? En mi punto de vista, que obviamente es un punto bastante breve en comparación de lo que tú sabes de esto, pero mi punto de vista justamente es que existen esos seguros de cobertura, ¿no? En los cuales si el broker por alguna razón se queda sin liquidez, o sea, que deja de tener capital, ¿no? Pues el país pueda soportar o su regulación pueda soportar esa liquidez, ¿no? Entonces, bueno, además de esto, que para mí es vital y que me gustaría que también nos cuentes más de esto, si pudieras contarnos otros elementos que hacen que sea esto certero, te voy a agradecer muchísimo. Claro, pues mira, cada broker saca sus propias, se podría decir, certificados, regulaciones, dependiendo en dónde opere, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la FCA, que es una autoridad en Reino Unido, que es la que regula, ¿no? La CISEC, que es la de Chipre, que igual es la que regula, y la de Mauritius, que de hecho ahí está nuestro banco central, que es Bank of Mauritius, y esa es nuestra, por ejemplo, nuestro banco segregado, ¿no? Ese es el que tiene el poder de ellos mandar el dinero. Entonces, en realidad, como son, por ejemplo, cuentas segregadas, nosotros como broker, te digo, no podemos tocar el dinero, entonces en realidad que nos quedemos nosotros sin fondos, pues es imposible, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros de lo que ganamos es cuando ya están las posiciones abiertas en el mercado. Ahora, ¿qué nos asegura que el banco donde tenemos el dinero nos va a respetar? Bueno, como son cuentas segregadas, ellos no pueden tocar el dinero para invertirlo, ¿no? Y aparte se hacen segregaciones de cuentas más chicas para que así, si hay algún problema de que de repente una bomba atómica o lo que sea, que ya sea algo que sí sea imposible, el seguro te cubra totalmente, ¿no? Como tú bien sabes, el seguro es de, por ejemplo, de 25,000 UDIs en un banco, ¿no? Entonces, si tú tienes, no sé, $2 millones, nada más te van a pagar 25,000 UDIs, ¿no? Que han de ser como, no sé, unos $250,000, $500,000, y ya lo demás del dinero lo perdiste. La diferencia es que en el broker, pues nosotros no vamos a perder tu dinero, ¿no? Siempre va a estar resguardado en nuestros bancos. Nosotros, te digo, tenemos dos tipos de bancos, que es el Banco Central y el Banco Custodio. Entonces, en realidad, el Banco Central es el encargado de hacer, pues, de juntar el capital ganado por las operaciones y con eso, pues, pagarle a todos los empleados, pero en realidad el dinero que le llega a él no es el de ningún cliente. Oye, fíjate, esa es una pregunta interesante que de hecho no sé la respuesta. Es segregado, ¿no? Cuentas que también los bancos tradicionales deberían tener segregadas, ¿no? Sí, Pero entonces, ¿por qué el banco tradicional tiene esa capacidad de repente de utilizar ese capital para hacer inversiones en CETES asiáticos, por ejemplo, en la madrugada, ¿no? Y ustedes no. ¿Es por un porcentaje que se libera o a qué se debe eso? es por un bloqueo que tenemos. Como somos un broker, nosotros tenemos que tener la disposición 24/7. Es la diferencia del banco, ¿no? Que el banco, pues si en la madrugada México ya no necesita nada de dinero, ese es el dinero que usan. Y si en Europa ya no lo usan en la madrugada, entonces es el dinero que usan. Y así van moviendo el dinero a ellos y lo van moviendo a las cuentas. Nosotros, como estamos en todo el mundo, o sea, nosotros tenemos la oficina central en Hong Kong, la otra es en Londres, tenemos oficinas en Dubái, en Turquía, en Tailandia, en Colombia, en Brasil, aquí en México. Entonces, pues si te das cuenta, necesitamos el flujo todo el tiempo, ¿no? Sobre todo porque estamos operando el dinero nosotros. Entonces, ese dinero todo el tiempo se está moviendo, no se queda fijo nunca en la cuenta. Entonces, no pueden ellos disponer totalmente del dinero porque no saben si en algún momento yo abro una operación y tengo que disponer de todo el dinero que tengo en la cuenta. Esa es la diferencia. Claro, digo, y es como lo dices, ¿no? Pues lo hemos comentado varias veces aquí. La realidad es que, pues es
la misma cosa, simplemente que ellos la tienen abierta para operarlo ellos mismos, y aquí tú lo tienes que tener disponible para que el operador del cliente o el cliente lo Así opere. es. Entonces, la diferencia, y por eso tienes tú que tener el 100% a disposición, a diferencia del banco tradicional que tiene que tener un porcentaje a disposición, ¿no? Porque Sí, obviamente sí, para el que justo. saque su dinero en la madrugada, que sí se puede, el que va al cajero y saca dinero, pero en realidad, pues la mayor parte de la actividad financiera, las transacciones y demás, no van a pasar en la madrugada porque simplemente no hay bancos, ¿no? Sí, Entonces, justo. bueno, ok, perfecto, entendemos. La verdad que me parece muy clara esta explicación, lógica. Vamos a la siguiente, que es, hablaste de regulaciones ya, si nos Sí, podemos meter un poquito más en forma con claro. esas regulaciones. Y además, me imagino que hay más, ¿no? Estos son quizá algunos de los principales, pero creo, Así es. yo he visto que hay mucho más regulaciones, ¿no? Sí, hay muchísimas. De hecho, nosotros teníamos, te digo, por ejemplo, la FCA y también tenemos la FSA, que la da San Vicente de las Granadinas, ¿no? Pero es en realidad una regulación que ha perdido mucha fuerza. De hecho, apenas a principios de año llegó la reguladora global a, con todas las reguladoras de San Vicente a pedirles todos los documentos de los brokers que tenía para ver que no estuviera haciendo tanto lavado de dinero como movimientos falsos, que no tuviera market makers. Entonces, de verdad cerraron muchos brokers justo por todo ese tema. Entonces, te digo, tal vez no usamos, por ejemplo, la de Londres, que es la FS, esa no la usamos nosotros tal cual, ¿no? Esa la usan los reguladores de Londres, ¿no? Las oficinas de Londres, porque esas son las operaciones que tienen que entrar en Europa. Y las oficinas de Londres son la parte institucional. Entonces necesitan esa regulación para poder entrar a la parte institucional, ¿no? Que es la parte pues un poco más fuerte porque es donde se manejan las cantidades más grandes. Nosotros usamos, por ejemplo, la de Mauritius y la de Chipre, porque ellos son nuestros resguardos de cualquier cosa que pase, ellos tienen que estar atentos, ¿no? Ellos tienen que estar siempre fijándose que nosotros estemos metiendo las órdenes a mercado, que no tengamos ninguna irregularidad. De hecho, pues por eso también a algunos clientes se les pide, por ejemplo, clientes que tienen problemas porque su país tiene problemas globales, ¿no? Como puede ser tal vez Cuba, Venezuela o así, que son con un poco más de restricciones, se les piden otros tipos de documentación para poder abrir la cuenta, pero en realidad es nada más como ¿y a qué te dedicas? ¿Y qué haces? Y así. Entonces, si nosotros no le entregamos también todo eso a los reguladores, a nosotros nos pueden bloquear el broker, ¿no? Y nos lo pueden quitar. Para eso son las regulaciones. Ellos todo el tiempo están encima de nosotros para ver que todo lo estemos llevando al pie de la letra. Ok, estás hablando del KYC también, ¿no? O sea, hacer el KYC con los Sí, clientes, todo el tema. Oye, y mira, aquí es tema interesante. Digo, tienen regulaciones en países específicos. Cuando llegan, por ejemplo, a un país como México o a otros lugares de Latinoamérica, y bueno, Estados Unidos, que se corta parte además de Estados Unidos, pero cuando totalmente. llegan a un lugar de Latinoamérica donde todavía no existen muchas regulaciones porque pues todavía no estamos pues tan, vamos a decir, con la cancha preparada para el broker, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que ustedes actúan en estos lugares donde no existen esas regulaciones y pues llegan con regulaciones pues de países exteriores, ¿no? Pues por eso también usamos, por ejemplo, la regulación de la FSC, la de Mauritius, pues en realidad es una isla que está aquí cerca, ¿no? Y está dirigida por Francia, entonces en realidad tienen las regulaciones más fuertes, porque hay muchos brokers que sacan esa misma regulación, pero por ejemplo en Belice, ¿no? Que Belice, pues en realidad no es así un país tan seguro para poder sacar una regulación, porque pues tiene más vacíos legales en la parte de impuestos y todo eso, ¿no? Entonces, pues por eso tenemos que checar también cuánto margen tiene el broker, ¿no? Si es un broker nuevo, si es un broker prime, si es un broker white label, hay diferentes tipos de ese broker, ¿no? Y tienes que checar mucho las regulaciones, que estén vigentes, hace cuánto salieron,
Por ejemplo, acabamos de sacar una regulación, igual en Arabia Saudita, pero pues esa no nos sirve a nosotros, ¿no? Les sirve a los que están en Oriente Medio. Acabamos de sacar una en Australia, pero pues eso también no nos sirve a nosotros. Pero las tenemos porque las necesitamos, porque estamos operando en niveles globales. Entonces ahí te das cuenta de que tenemos una buena regulación, porque si no, no nos podrían dar regulaciones a nivel global, y menos en países tan importantes, ¿no? Ok. em, Muy bien, me parece, digo, es un tema muy interesante esto de la penetración de los brokers en estos países que no tienen, pues no tienen regulación para esto. Sí. ¿Cuáles son las restricciones que les dan? O sea, ¿qué restricción tendría México, por ejemplo, para ustedes? Por ejemplo, de México, pues no tenemos ninguna restricción. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues como tú sabes, ahí sí es muy complicado porque es un país muy celoso, ¿no? Entonces, a él no le gusta que saquen el dinero del país. Entonces, no te dejan operar. Casi ningún broker puede operar, solo que sea un broker, por ejemplo, de futuros y porque opera directo en la bolsa de Chicago, pero no puedes operar otra cosa, ¿no? Que no sean índices o así. Entonces son muy complicados en ese tipo de la operativa. Por ejemplo, en otros países, pues es por temas de, por ejemplo, en Venezuela o así, es porque tiene conflictos con otros países, ¿no? Muchas veces es por política. En Cuba, te digo, en países muy específicos, ah, por ejemplo, en Canadá, en Saskatchewan, no se puede, o sea, hay como lugares muy específicos que o la ciudad o país no te lo permite o tiene problemas políticos. Muchas veces es que el país tampoco te lo permite. Ok, mira, vamos a apresurarnos un poquito que veo que ya van a ser las 8 y como es un tema tan interesante y además tan nuevo, de repente pues hay mucho que preguntar y creo que además ya me gasté un montón de preguntas yo. Vamos a hablar de dos últimos temas, ¿no? Muy rápidamente y ya después vamos al espacio de las preguntas para que obviamente todos los que están aquí escuchándonos y digo, yo sé que eso es muy técnico, de repente es una información nueva, ¿no? La gente que no ubica los brokers y los bancos de inversión de repente pues es algo muy distante a uno, ¿no? Pero se va a abrir esta sesión para que podamos pues, conocer la opinión y las preguntas de la gente. ¿Cuáles son las partes pues, que conforman esta inversión en el broker? Que ya más o menos lo contaste, pero bueno, si quieres igual darnos rápidamente esta idea, que yo en esas preguntas que tú igual nos hiciste favor de contestarnos antes, nos pones inversionistas, brokers y reguladores, que son pues vital, y yo Sí. también agregaría al trader o al operador financiero, ¿no? Pero bueno, Sí. tú no lo viste como punto vital para agregar, pero bueno, adelante, por favor, si nos quieres contar. Claro, pues el inversionista, pues es el que pues, necesitamos que haya un capital, ¿no? Para poderlo mover, principalmente, ¿no? Y como tú decías, tal vez me faltó la parte del gestor de capital o trader, que es el que hace el movimiento. El inversionista también lo vería como un trader, que tal vez no necesariamente es un gestor de capital, es nada más alguien que necesita conectarse al mercado bursátil, ¿no? El broker, que es el que te conecta directo a los proveedores de liquidez, ¿no? Tanto a los bancos como casos de bolsa grandes o así, los que te proveen de, pues, buena cantidad, ¿no? Y pues los reguladores, que son los que les acabo de mencionar, que son los que nos dan todas las certificaciones para poder operar en los mercados financieros, ¿no? Para que el dinero esté seguro y no seamos un market maker, ni seamos un broker estafa, que no existe, que nada, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros en nuestra página de internet, hasta abajo, vienen las regulaciones con su número de regulación y si tú buscas el número de regulación, aparecemos vigentes con toda la verificación del año y todo, ¿no? Entonces, sí te tienes que fijar mucho en eso, en el tipo de broker que manejes. Pero estos son ¿Cómo, como los participantes. cómo se puede certificar? Digo, yo otra vez que esto ya no está aquí entre las líneas de preguntas, pero justamente esa información que tenemos que ver al momento de entrar en un broker, ¿dónde la podemos revisar para ver que sea pues fidedigno? Ok. Fidedigno. Pues mira, principalmente eso te lo tiene que dar el broker, ¿no? Eh, tú hasta abajo normalmente de sus páginas vienen las regulaciones. Deben de venir con el código de la regulación. ¿Cómo lo buscas? Te vas a Google y pones literalmente FCA y copias el número de la FCA
te metes en la primera o segunda página, no me acuerdo cuál es, y esa literalmente tiene un buscador, lo buscas y te debe aparecer el broker. Si no te aparece el broker, no existe. O hay otra forma más sencilla, por ejemplo, puedes poner, no sé, ATFX, el número del certificado, le das Enter y te debe de salir en la página oficial el broker, ¿no? Igual con cualquier regulador que necesites, puedes buscar tal cual el nombre del broker y el número de la regulación y te debe de salir luego, luego, ¿no? En la búsqueda. Eso significa que están vigentes. Perfecto, muchas gracias. Mira, aquí hay un tema interesante también en esta, o sea, como no mencionamos un trader aquí o un operador de capital, un gestor de los fondos, por ejemplo, vamos a pensar que es un inversionista, ¿no? Yo tengo capital, quiero entrar a un broker porque sé que hay muy buenas posibilidades y hay rendimientos y demás, pero no tengo un gestor de capital. ¿Sí podría yo hacerlo? Sí, hay muchas formas, por ejemplo, con un copy trade, ¿no? Lo recomendable es que, pues, si no sabes operar, busques un gestor. Muchas veces yo, mis compañeros o así, tenemos gestores que conocemos y lo que hacemos, por ejemplo, es pues presentarlos y pues si te cae bien, te gusta cómo opera, que yo recomendaría mucho como de, oye, pues tienes algún historial o tienes alguna cuenta que pueda ver para ver pues cómo te ha ido y todo ese tema, pues ya con eso, pues que te dé más confianza, ¿no? De que pues, sí lleva tiempo haciendo, ¿no? No de que apenas empezó. Esos temas que son muy importantes, que ya yo creo que son materia otra plática donde podríamos hablar mucho más de trading como en sí mismo. Claro. Eh, pero bueno, última pregunta aquí mismo. ¿Ustedes pueden hacer operación? ¿Ustedes como broker tendrían la capacidad de hacer operación? Porque yo he visto en muchos Ujú. casos, obviamente ahí es justamente qué tan regulados están. He visto muchos brokers que operan, ¿no? Y eso definitivamente pues es ser juez y parte, ¿no? Entonces, cómo está esto? En realidad, no, como broker nada más fungimos como conexión. Nosotros no podemos tocar las cuentas. Como te digo, nosotros no tenemos acceso al dinero del cliente. Entonces, nosotros no podemos abrir operaciones. Si el broker te ayuda a abrir operaciones o te abre Ok, muy importante operaciones, eso y justamente esos puntos vitales para saber si es confiable o no, cuando te pues, ofrecen operar o cuando no, ¿no? Ese es un tema vital, por supuesto. Mira, última, y aquí de hecho también vámonos muy rápido porque esto será materia de otro evento donde platicaremos mucho ok, más del trading como tal, pero ¿cuáles son los activos que podemos operar? ok. Pues pueden operar acciones como Apple, Nike, Adidas, no sé, la que más les guste, Apple, Amazon, Tesla, ahí, ¿no? Ahora sí que el que más les guste. Commodities, los commodities son materias, ¿no? Materias tanto primas como materias secundarias, ¿no? Que puede ser oro, petróleo, plata, también puedes operar algodón, café, azúcar, ahora sí que es lo que más te guste, ¿no? Divisas, pues manejamos los pares más importantes, que son las major, que son divisas fuertes, que tengan paridad con el dólar, como puede ser el franco suizo, libra esterlina, yen japonés, y también pues puedes operar, por ejemplo, el dólar neozelandés, el peso mexicano, puedes operar muchísimas divisas, ¿no? Y de criptomonedas puedes operar pues las que ya conoce todo el mundo, ¿no? Que es Bitcoin, Ripple, Ethereum. Bueno, de criptomonedas, el catálogo sí es un poco más pequeño, son como 16 nada más las que se pueden operar, pero sí puedes operar, ¿no? Y los índices, pues los índices son, no sé si sepan, pero son conglomerados de acciones de principales empresas, las más capitalizadas, las principales de tecnología. Entonces, puedes operar el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard Poor's, todo ese tipo de índices, ¿no? Digo, ya después, yo creo que también en otra plática podremos entrar más en detalle de cómo se hacen los índices, pero puedes operarlos también sin ningún tema, ¿no? Ok, estas restricciones, por ejemplo, de los criptos que dices que solo pueden operar ciertos criptos, ¿es algo particular de tu broker o es en general que todos los brokers tienen ciertas limitaciones? Casi todos tienen ciertas limitaciones, sobre todo en las criptomonedas, porque
hay brokers específicos para criptomonedas, por ejemplo, ¿no? Y aquí nada más usamos las principales, las más fuertes, las que casi todos operan, ¿no? No nos tendríamos que aperturar mucho para poder agarrar criptomonedas como son Solana, como son Dogecoin, como Shiba, esas que casi nadie opera o operaban mucho en un tiempo y ahorita ya no. Tendríamos que estar modificando mucho nuestro portafolio todo el tiempo, entrando y sacando variedades que en realidad pues eso es más complicado, ¿no? Y hace más lenta la operativa. Entonces se dejan las principales y por eso es que operamos solo esas. Ok, pues muy bien, mira, ya para cerrar y porque pues tomó tiempo esta conferencia, ha sido de las más largas, y tratamos de hacerlas a una hora con todo y las preguntas y respuestas, pero bueno, hay temas interesantes, ¿no? Que pues obviamente pues piden más tiempo. Vamos a hacer, a partir de esto, vamos a hacer una siguiente sesión que tiene que ver con trading particularmente, y de hecho vamos también a hablar, vamos a tener un evento presencial el día 7 de septiembre en algún hotel de Reforma en la Ciudad de México, donde vamos a hablar de cómo se manejan los fondos y en particular cuál es la interacción que hay con el trading, ¿no? Entonces, son temas que vamos a estar exponiendo por lo que es muy interesante esta interacción pues de la parte financiera en los portafolios de inversión. Es vital por lo que decimos del flujo de liquidez y además pues el potencial de hacer rendimientos muy grandes en poco tiempo. Pero bueno, entonces esto ya lo tocaremos en una siguiente ocasión. Ahora vamos a abrir ahorita el micrófono o el chat o aquí porque ahora tenemos un evento que es mitad presencial. Vamos a hablar o hacer comentarios, preguntas o lo que sea. Cualquier tema que tengan ustedes, pues aprovechemos. Tenemos a un experto en un tema complicado, en un tema que no vemos todos los días en la calle. Entonces, si tienen alguna idea que comentarnos, alguna pregunta, bienvenido. Por chat, aquí presencial, o pues pueden abrir su cámara con todo gusto, su cámara o su micrófono con todo gusto. Aquí tenemos comentario de Kevin que dice que todo excelente y bastante claro. Muchas gracias. Qué bueno que lo logramos con un tema, pues digo, no sé si tan complicado, pero por lo menos no tan usual. Y bueno, claro, mejor usar los brokers que los bancos. Digo, hacerlo con conciencia, pero sí, efectivamente. Gabriela dice, ¿con cuánto se puede empezar a invertir? Pues mira, tal cual, yo no te podría dar una cifra específica. Muchas veces importa más lo que te diga tu gestor. Hay gestores que te pueden pedir cantidades muy grandes, cantidades muy chicas, dependiendo cómo opere cada uno, ¿no? Eh, Porque hay tipos de operativas, pero que también yo creo que vamos a tener que ver en otra clase, pero hay tipos de operativas que son operativas que abren muchas operaciones en un día, hay operativas que abren operaciones pocas en un día o que dejan una semana, 2 semanas, entonces mucho depende del gestor que tú puedas escoger. Muy bien, y bueno, definitivamente hay portafolios de todo y portafolios que desde $100 se pueden abrir, ¿no? En realidad esto es algo muy versátil y otra vez depende del trader y obviamente pues del objetivo de inversión, ¿no? Tenemos una pregunta aquí que dice que ¿hace cuánto llegaron los brokers a México? Y ustedes, ¿cuándo llegaron? Ok, los brokers en general, pues te digo, siempre han existido, principalmente eran los bancos, ¿no? Ellos eran los brokers, pues, de más antaño. Los brokers ya como nosotros vienen manejándose desde antes del 2000. Tanto a México como oficinas principales, casi no hay tantos brokers. Por ejemplo, yo cuando empecé a operar, yo conocía a Pepperstone y de ahí en fuera eran como pocos brokers que en realidad eran como buenos, ¿no? Ahorita ya hay muchos, pero nosotros tenemos en México alrededor de unos 5 años, 6 años ya,
Entonces, ya con oficinas centrales aquí, te digo, ya estamos por abrir otras oficinas también aquí por Torre Mayor, ya abrimos oficinas también en Bogotá, entonces ya estamos diversificándonos también aquí, pero tenemos alrededor como de 5 o 6 años ya en la ciudad. Tenemos otra pregunta presencial y nos dicen que por qué mencionamos que no eran tan conocidos los brokers acá, por qué no se conoce tanto en América el tema del broker. Porque normalmente el gobierno no te enseña que tú aprendas a operar tu dinero o a que aprendas a invertir tu dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos países donde ya conocen todos los tipos de brokers. Por ejemplo, España es un país de esos, Colombia es un país de esos que tienen muchísima operativa y aquí nos falta muchísima escuela, ¿no? Las escuelas anteriormente, cuando empezaron, por ejemplo, aquí en México, eran carísimas, ¿no? Para que en realidad alguien supiera operar y quisiera ir a una escuela, no sé, un curso te costaba 50, 60,000 pesos, ¿no? Y duraba una semana. Entonces, por eso también no es como que tengamos mucho conocimiento del tema de brokeraje ni de inversiones en la bolsa, porque nos falta mucho por aprender y ahorita ya hay tanta competencia que los cursos pues ya han bajado de costo, no necesariamente de calidad, hay cursos muy buenos, pero ya bajaron mucho de costo, ¿no? Ya son más versátiles, ya te enseñan más, te enseñan diferentes tipos de operativas, pero por eso se han tardado mucho en que conozcamos tanto a los brokers. Digo, lo que te comentaba, ¿no? Ya existían desde hace mucho, pero apenas ahorita están como fortaleciendo en la parte de Latinoamérica. Otra pregunta presencial, que ahora, como les digo, hay un evento que es bastante más activo presencial que digital, es esta mención que hicimos del beneficio fiscal. ¿De qué manera podríamos explicarlo? Eh, Eso sí es más en la parte de facturación, en la parte de movimiento del dinero, ya que pues también tenemos diferentes tipos de entrada como de salida de dinero, ¿no? Ahí sí tendríamos que verlo por la parte de sus fiscalistas y contadores, cómo poderlo deducir, pero como les digo, como es tal cual una ganancia, no te están pagando por un servicio, los costos son mucho mejores, ¿no? No es tanto lo que te cobran de intereses. Mira, muy bien, yo tengo, porque pues tenemos la experiencia fiscal muy de cerca y de hecho tenemos aquí en esta sala a un fiscalista que pues tenemos gran aprecio por él, un gran fiscalista, que igual si quiere comentar algo o lo platicamos ya en privado después, Yo pero bueno, encantado también. justamente el tema de ingreso y salida de capitales y sobre todo la ganancia que pueda haber de esos capitales, pues tiene mucho más versatilidad, ¿no? Desde nuestro punto de vista, eh, estamos ocupando una institución financiera igual de regulada o hasta incluso de repente más regulada que un banco normal, ¿no? Porque pues, como es de inversiones tiene que tener mucha vigilancia, pero fiscalmente como no es conocida aquí, tiene instrumentos, digo aquí y en muchos países, ¿no? Y porque pues, el capital no está dentro del país, tiene instrumentos que pueden ser mucho más benéficos para estos movimientos, el desplazo del capital, ¿no? Inclusive, digo que obviamente aquí no es hacer recomendaciones malévolas, ¿no? Pero inclusive en el tema de cómo bancarizar capital, ¿no? Cuando de repente es un asunto tan complicado el poder llevar dinero que no puedes utilizar para comprar una casa, para, vamos a decir, todo el comercio informal que hay en México, ¿no? Pues toda la central de abastos, toda la gente que es ganadera, en fin, que pues, su flujo fuerte es en efectivo, ¿cómo lo puedo hacer llegar a una plataforma que me permita pues viajar, que me permita comprar una casa, un coche, lo que sea? Para mí es una herramienta vital esto, ¿no? Que digo, otra vez, no es empujar a pensar esto como estrategia fiscal, simplemente esto es algo que abre un parámetro el cual pues se permite con todas las regulaciones de forma totalmente legal que haya una alternativa para la gente que no tiene estas facultades, ¿no? Entonces, bueno, nada más digo, es para ahondar un poquito tu respuesta y obviamente sí es un tema que los fiscalistas tienen que decir. Aquí tenemos una pregunta de Bere, que es, se participa en los mercados a través de certificados de diferencia, ¿verdad? Por lo que no es que se compre en directo el instrumento. Así es. Bueno, se llaman contratos por diferencia y en realidad lo que haces es, pues, pelear como el precio. Obviamente no es como que vayas a comprar 500 barriles de petróleo y te vayan a llegar a tu casa, ¿no?
es un contrato por la diferencia de precios que va a haber dentro del mercado. Eso es en realidad en lo que estás entrando, ¿no? No compras el activo completamente porque, como les comenté, la parte del apalancamiento es lo que nos interesa, ¿no? Ya que tal vez no tenemos la capital suficiente para poder comprar, por ejemplo, un índice que cuesta alrededor de unos $2,000, $3,000, pero tenemos, no sé, $300 y con eso queremos comprar un contrato del índice. Entonces lo que hacemos es usar el dinero que tiene el banco, el proveedor de liquidez, para poder con ese comprar todo el contrato, ¿no? Pero son contratos por diferencia, ¿no? Tal cual no compramos el activo, solo estamos como peleando el precio si va a subir o bajar. Hay otra pregunta aquí presencial que justamente quieren ahondar en el tema del apalancamiento, que es que básicamente cómo es que accede el inversionista a ese apalancamiento y pues cómo se protege el proveedor de liquidez de la pérdida que puede tener. Ok, el apalancamiento, nosotros manejamos dentro del broker una parte que se llama lotaje. El lotaje es el tamaño de posición con el que tú vas a entrar dentro del mercado, ¿no? Entonces tú puedes abrir desde 0.01 lotes, 10, un lote completo, 5 lotes, 10 lotes, dependiendo del tamaño de cuenta que tú tengas, ¿no? ¿Cómo se defiende el mercado o el proveedor de liquidez que te está prestando el dinero para comprar? Es que justo cuando se pierden tus $500 que tú metiste, se cierra la posición y ellos ya no pierden nada. Pero como el apalancamiento, hay muchos brokers que su apalancamiento es muy grande, ¿no? Te dan un apalancamiento tal vez de 1,000 o de 800. Es un apalancamiento grandísimo donde con nada pierdes tu posición, ¿no? En 2 segundos ya perdiste literalmente tu cuenta. Ya hay apalancamientos más chicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros manejamos de 400, de 200, dependiendo del tipo de cuenta. Entonces son apalancamientos, se podría decir, un poco más reales a entrar al mercado porque no usas tanto dinero del proveedor de liquidez. Entonces ellos lo que hacen es exponenciar tu dinero para poder comprar el activo, pero en el momento en que tú perdiste esos $500 se cierra la posición. O sea, ellos ya no ponen más. Es nada más como para poder entrar a la posición. Ok, perfecto. Pues bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, podríamos dar por cerrado esta sesión, que fue una sesión más larguita que de costumbre. ¿Hay algún otro tema que les gustaría comentar, lo que sea? Bienvenido. Si no, bueno, pues vamos a pasar a agradecerle a Diego la verdad que me gustó mucho interactuar contigo, es muy clara tus respuestas y vamos Gracias. a ahora hacerlo también vía presencial, según hemos quedado para hacia mitades de agosto. Bueno, ahorita les vamos a platicar de otros eventos que hay. Y bueno, pues mira, este tema que es un tema tan interesante y justamente es esta idea de una bola de gente metida en la bolsa de valores, aventando papeles y gritando y cuando se abre el mercado, es justamente eso, pero hoy en día se hace de forma digital, ¿no? Si no me Sí, equivoco en mi comentario, se hace ahorita de sí. forma digital, ¿no? Ahorita ya nadie grita, ya nadie avienta papeles, ya. O sea, Bueno, vas a... gritan cuando pierden, pero ya No, por lo se menos no vuelven locos. están. Sí, claro, esa es la diferencia y es lo que nos permite además actuar en todos los mercados, ¿no? Porque antes, pues era, pues digo, estaba situado al tiempo en el cual tu mercado, el tiempo pues, actividad en tu país o en tu zona y nada más, ¿no? Y hoy en día, pues puedes hacerlo así, ¿no? Esa es la forma masiva de hacerlo porque ahora es digital y porque ahora los traders pueden seleccionar el horario en el que quieren participar, ¿no? Entonces, es muy interesante esto. Y bueno, tenemos aquí de Javier, muchas gracias, muy interesante el tema de diferentes productos de inversión. Saludos. Saludos, Javier, muchas gracias por participar. Saludos a toda la gente que es nueva en estos eventos. Es un tema, digo, tenemos temas muy distintos, diversos, hablamos de inversión en general. De hecho, aquí les paso algo de los eventos que vamos a tener en junio, que son, hablamos de dos cosas, usamos el primero y el tercer miércoles para hablar de proyectos de inversión de nuestro grupo, y el segundo y el cuarto los ocupamos para hablar de temas de interés de inversión, donde no estamos vendiendo nada, estamos nada más trayendo temas muy interesantes en los cuales podemos pues platicar con expertos como es Diego, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener el día 12 y el 26. Este 12 tuvimos los bancos del futuro, que Diego lo acaba de dar perfectamente bien.
Y vamos a tener ahora un evento muy relacionado, que generalmente hablamos también de inmobiliario y demás, pero aprovechando la inercia que estamos generando con vamos a tener los mitos y las realidades del trading. Este es un evento que va a estar totalmente relacionado. Vamos a invitar a otro ponente que es experto en el trading. Por supuesto, a ti también, Diego, te vamos a invitar, ¿no? Pero bueno, es básicamente estos miércoles que estamos haciendo. También vamos a estar en Colombia, en Barranquilla y en Cartagena el día en agosto, el 26, 27, platicando otros temas que tienen mucho más que ver con World Trade Center, que es, pues somos parte del grupo World Trade Center. Vamos a estar también platicando el 7 de septiembre en algunos de los hoteles de México de temas de el manejo del portafolio de inversión y cómo se relaciona con la inversión financiera. Y bueno, vamos a estar además haciendo diferentes sesiones en otras ciudades. No los tengo todos en mente, pero vamos a comentarles después. Todos son eventos de inversión y bueno, eventos pues muy interesantes para los que son inversionistas, para los que son pues gente que está contemplando invertir en algún momento, hacer un negocio, o simplemente para los que tienen interés de conocer de esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias. Ya nos retiramos hoy. Nos vamos a ver el próximo miércoles. Y bueno, pues si no hay otro comentario, salimos de la plática de hoy. Muchísimas gracias.